Bienvenidos al tema 1 del módulo 1, el diseño en la industria de la construcción. Yo soy la ingeniera Catherine Ríos y estaremos viendo cómo las diferentes etapas del diseño en los proyectos de construcción afectan directamente a los costos y al alcance del proyecto durante la construcción del mismo. Entonces es importante identificar de que tenemos etapas durante la preconstrucción y en la construcción. En la preconstrucción yo puedo sentir la libertad, en la medida de lo posible, de poder hacer cambios en los diseños. Durante estas tres etapas tenemos la orden de magnitud, tenemos el diseño esquemático y tenemos el desarrollo del diseño. Estas tres etapas me dan a mí la opción de poder ir creciendo, digamos, el plano, ir creciendo el entendimiento que tenemos del proyecto, de la magnitud del proyecto. Una vez que tenemos nuestro desarrollo del diseño, ya podemos hacer la presentación de la propuesta a nuestro cliente. ¿Okay? ¿Cuál es la presentación del proyecto en general? El concurso que le llamamos o también licitaciones en la industria de la construcción, y pasamos a un proceso de negociación. Una vez que fue autorizado el proyecto, que ya nos adjudicaron el contrato exitosamente, pues entonces pasamos a lo que es el diseño de la construcción en nuestra etapa ya de construcción. A partir de este momento es sumamente importante de que ustedes sepan que cualquier cambio que pueda llegar a generarse dentro del proyecto se llamará como orden de cambio. ¿Ok? Y será documentada y tendrá algún impacto financiero. ¿Okay? Que nos va a generar un costo posiblemente extra a la construcción y que puede ser que ya no podamos incluso cobrarle a nuestro cliente porque ya fue adjudicado el proyecto. Entonces es sumamente importante entender de que tenemos la libertad de cambiar nuestro diseño durante las etapas de preconstrucción y tener mucho cuidado una vez que ya fue adjudicado el proyecto en la etapa de construcción, y que a esto le llamaremos órdenes de cambio. Muy bien, vamos a continuar entonces con la primera etapa. Nuestra primera etapa se llama orden de magnitud. Esta orden de magnitud que tenemos acá, vamos a ver sus características y vemos que tiene una valoración sumamente conceptual, que realmente es una precisión de valoración que oscila entre el 25 y el 50%. Es simplemente esquemática para ver cuál es la magnitud del proyecto, así como lo menciona su nombre. Entonces, y esta magnitud, este orden de magnitud se calcula con base en el costo por pie cuadrado o por unidad. Tiene un bajísimo grado de precisión. Entonces, lo que hacemos aquí es valorar el proyecto de manera general, de una manera muy ambigua, pero que nos da una visualización de cómo es el proyecto, cómo va a ser la naturaleza del proyecto o hacia dónde va dirigido conceptualmente. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo se ve precisamente un plano conceptual de este tipo de valoración. Como pueden ver en el plano, hay pocos detalles fuera del envolvente del edificio, y las características principales son los ascensores que vemos aquí, las escaleras, los utilitarios que tenemos, los armarios, y eso nos proporciona las huellas o la línea base para que el diseñador pueda seguir desarrollando su visión. Acá, como lo ven, extremadamente general, y por eso el nivel de precisión va hasta un 50%. Esto puede variar enormemente. Es como una primera etapa, nos da bastantes datos para poder conceptualizar, como les digo, el proyecto. La orden de magnitud, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que hace. Tenemos un presupuesto que es de $300 el pie cuadrado. La empresa constructora XYZ quiere construir 20,000 pies cuadrados. Hago la multiplicación de los $300 por el pie cuadrado por los $20,000.
por los 20,000 pies cuadrados que quiero construir, y eso me da un presupuesto de $6 millones. Esto se hace mucho para valoraciones generales, insisto, o como su nombre lo dice, para magnitudes grandes, midiendo el costo por pie cuadrado y con una precisión bastante ambigua. Ok, vamos a seguir con la siguiente etapa de diseño, que es conocida como el diseño esquemático o SD. También dentro de la etapa de preconstrucción. El diseño esquemático nos proporciona más detalle. Se basa en el plano anterior, pero ya nos da una idea del tipo de fachada que vamos a estar colocando, el sistema estructural que vamos a necesitar, se va a definir si se va a utilizar acero, si se va a utilizar concreto, y todas las instalaciones que se van a utilizar. Si ustedes se fijan aquí, el diseño esquemático nos incluye estos tipos de acabados. La precisión de la valoración disminuye importantemente con respecto a la anterior. Aquí estamos hablando de un margen de error entre el 15 y el 20%. Y en este punto se va a diseñar con los elementos que tenemos anteriormente diseñados, pero agregándole nuevos puntos. Vamos a ver cuáles son. Si ustedes se fijan en este plano, incluye lo que es la idea del acabado que se va a utilizar en la fachada, cuál va a ser el sistema estructural que vamos a estar utilizando, ya sea acero, hormigón, bloques. Además se va a mostrar una disposición general de los pisos que vamos a tener dentro del edificio en este caso. Cuántos pisos son, cuántas áreas. Así que como puedes ver en esta parte de acá, ya tenemos una idea de lo que se puede prever dentro del espacio. Hay áreas ya designadas. Tenemos aquí los almacenamientos, esta parte de aquí storage, las oficinas que vamos a estar teniendo dentro del edificio, las secciones como los baños, entonces también la parte de la escalera interior. Entonces cada una de estas líneas de trabajo aún no se han identificado por completo, pero eso nos da también una claridad de una medición más precisa, ¿no? Lo que les decía, del 15 y el 20%. Desde el punto de vista de estimación, tendrías que hacer suposiciones definitivamente de lo que debería de incluir el espacio. Como se puede ver en el ejemplo, realmente no está cuantificado qué es lo que se necesita. Solamente tenemos categorías generales para cada flujo de trabajo, cuáles son los sistemas arquitectónicos que vamos a utilizar, y hasta ahí, ¿ok? Entonces sigue siendo un tema bastante general, pero que nosotros en la industria de la construcción lo conocemos este diseño esquemático como presupuesto de partidas, ¿ok? Eso me va a permitir a mí hacer una elaboración o un diseño de un presupuesto por partidas o un WS. Como puedes ver en el ejemplo que hemos creado, tenemos las categorías generales, el diseño arquitectónico, el diseño estructural, el mecánico, y subdividimos esto como flujos de trabajos individuales a nivel de partidas o de capítulos, como se conoce también en Latinoamérica. Y tenemos lo que son sistemas estructurales, mecánicos, eléctricos, fontanerías, alarma contra incendios. Todo eso se toma en cuenta dentro de un diseño esquemático. Y en Latinoamérica este diseño es bastante común, de esto nos apoyamos, sobre todo en la parte del control económico. O si yo quiero ir viendo, por ejemplo, un avance financiero, lo voy a tomar en cuenta a este nivel. ¿Ok? De todas maneras sigue siendo bastante ambiguo, no es un esquema que yo recomiende ya durante la etapa de construcción. Conozco clientes y prospectos que han trabajado con este esquema durante la etapa de construcción, entonces es una área de oportunidad que se debe de tomar en cuenta para los profesionales que nos están viendo en este video, de que esto simplemente es un diseño esquemático para
valorar cuáles son las diferentes etapas que tenemos dentro de este proyecto. Vamos a continuar con la tercera etapa, que es el desarrollo del diseño, o DD. Ok, muy bien. El desarrollo del diseño, viene más detallado. Digamos que es la estructura de partidas que acabamos de ver, pero ya con trabajos, los trabajos que se van a estar realizando. Entonces ya tenemos un nivel de detalle, porque el arquitecto que ha desarrollado este proyecto pues ya tiene más precisión sobre la valoración que puede esperarse, dentro de un margen de error del 10%, lo cual es bastante aceptable. Incluye las secciones, el establecimiento de las áreas funcionales como las despensas, los baños, las salas de conferencia, las estaciones de trabajo, las oficinas privadas. O sea, ya tenemos más detalle. Y eso nos da el 10% de margen de error. Vamos a ver por qué. Para analizar el plano que tenemos aquí, si ustedes se fijan, ya tenemos mayor detalle a nivel de elementos. Entonces, en esta etapa vamos a comenzar a ver diseños individuales por cada flujo de trabajo. Y esto quiere decir que vamos a tener planos de los techos, por ejemplo, planos de los acabados, planos del mobiliario que vamos a estar utilizando, planos de climatización, electricidad, fontanería, con fines ilustrativos, obviamente. Lo que hemos seleccionado aquí es para mostrarte un plano estándar. Aquí vas a encontrar que los baños han sido plenamente identificados, las zonas de descanso. Dentro del espacio de trabajo se han cuantificado, así como aquí están las cuantificaciones que tenemos de los espacios de trabajo y cuáles son, por supuesto, lo que son las particiones existentes para el almacenamiento, las conferencias, los armarios, los abrigos. Incluso puedes ver que el diseño de la escalera como tal ha comenzado ya a tener lugar, ¿vale? Acá ya tenemos temas muy específicos, por ejemplo, las escaleras, los elevadores, los baños, etc. Este diseño esquemático es lo que nosotros conocemos en la industria como la partida, que teníamos aquí, la estructura arquitectónica, y que incluye esa partida. Entonces aquí tenemos la pared, el suelo, el techo, las puertas, y comienzo a hacer yo las valoraciones a nivel de cuantificación, a nivel de plano, de cuánto estimo yo que se va a utilizar para cada una de estas colocaciones de recursos. Entonces, acá tenemos que los detalles de valoración han quedado de manera más definida, y aquí seleccionamos los elementos arquitectónicos y los hemos transformado desde la parte del diseño del plano hacia una cuantificación. Esto me va a dar a mí los elementos y las cantidades generales de lo que puedo estar utilizando yo a nivel de concepto o de actividad, ¿ok? Entonces ya puedo tener un catálogo de conceptos, una volumetría más clara de cuáles son los elementos que voy a estar trabajando. Finalmente, vamos a pasarnos a lo que es el diseño de la construcción. No voy a entrar a detalle en la parte de presupuesto oferta porque no es como tal parte de las etapas del diseño. Entonces, suponiendo nuestro diseño ya está correcto, ya fue aprobado, me permitió a mí hacer una cuantificación general de cómo voy a llegar yo al proyecto, y esto me va a permitir a mí presentar una propuesta a mi cliente y una adjudicación del contrato. Por lo cual llegamos ya a lo que es el diseño de la construcción. Esta de aquí es el deber ser. Sin embargo, muchos de las empresas que yo conozco no llegan a este nivel de detalle porque quieren tener el proyecto completo, quieren tener el análisis, la cuantificación, los precios unitarios de manera completa. Mi sugerencia es, vayan etapa por etapa, no necesitan
estresarse haciendo el proyecto completo, cuantificándolo de manera completa, sino vamos a utilizar los métodos que teníamos de diseño y podemos ir haciendo las cuantificaciones o los cálculos de los precios a un nivel de detalle más específico de manera paulatina. Ahora, muy bien, ¿qué incluye lo que es el diseño de la construcción? Ya tenemos que el director cuenta con todas las especificaciones de los planos. Yo puedo ya saber cuáles son los materiales, la mano de obra, los tipos de materiales que voy a estar utilizando, el tipo de mobiliario, y esto tiene un margen de error del 5%, por eso es que es el que yo más sugiero. Aquí si nos damos cuenta, tenemos lo que es el mismo plano que teníamos anteriormente, pero lo vamos a ir abriendo este plano. Entonces tenemos lo que es el diseño de cada una de las etapas, diseños individuales de cada una de las etapas o por cada flujo de trabajo específico. Y esto puede incluir planos de techos, planos de acabados, planos de mobiliario, planos de cimentación, electricidad, fontanería. Entonces, es importante que cuando lleguemos a esta etapa, pues contemos con toda la gestión documental de estos planos para poder ver cuáles son las particiones existentes del proyecto y podamos ser más precisos a la hora de controlar nuestros costos. Yo les decía, entre más ambiguo sea el diseño, más errores vamos a tener durante la etapa de ejecución del proyecto. En este caso, acá tenemos lo que es el plano de unas vigas de concreto, perdón, de unas vigas de acero, y qué es el material que incluye cada una de estas etapas, de este flujo de trabajo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Si nosotros teníamos nuestra partida, teníamos también nuestro concepto, que es la colocación de la pared, que son 2000 pies cuadrados de la colocación de la pared dentro del proyecto arquitectónico, dentro de la construcción arquitectónica, vamos a tener ya nuestra matriz o un análisis de los materiales y de la mano de obra que vamos a necesitar. En este caso vamos a centrarnos únicamente en la parte de materiales. La viga de acero son 200 pies, el perno de acero, tablero de yeso, 4000 pies cuadrados, el aislamiento que vamos a utilizar son 2000 pies. Entonces, esto me va a permitir a mí tener un análisis de los materiales y una valoración de mi plano o de mi diseño de manera más específica. ¿Por qué hemos tocado cada uno de estos temas? ¿Cómo es la afectación que vamos a tener si yo tengo diseños ambiguos o escuetos? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos un caso estudio del edificio de Lexington Avenue en Nueva York. ¿Y qué fue lo que sucedió? Con este diseño, vamos a proyectarlo por acá, con este diseño, que es esta estructura acá inmensa, que es un edificio muy importante en la ciudad de Nueva York, es que el proyecto pues, se comenzó en 1974, se hizo un análisis, un diseño, yo diría, bastante general, a pesar de la magnitud del proyecto. Y lo más interesante que yo les puedo comentar de este caso estudio es que tenía un defecto muy importante que a nivel estructural iba a terminar dañando o afectando o poniendo en riesgo incluso a la población que estaba llegando a este edificio. Ya que el viento, cuando se calculó la parte del viento, aquí los ingenieros de estructura les pido por favor que pongan sus comentarios aquí en la cajita, los vientos perpendiculares estaban pegándole directamente a la fachada
después de ciertas horas y después de ciertos años, el cambio se generó, el diseño no se contempló en esa parte. Entonces, tuvieron que hacer cambios en las columnas principales y se colocaron directamente en el centro del edificio que tenemos acá. Todo esto para que el edificio se pudiera adaptar a una iglesia. Eso fue cuando se hizo originalmente. Y por ello, más tarde el edificio se vio en complicaciones estructurales, ya que tuvieron que hacer modificaciones a la estructura del acero y tuvieron que terminar haciendo cambios años después. Tuvieron que soldar el edificio sin que lo supiera ninguno de los ocupantes o habitantes del edificio, ni la mayor parte de la población de Manhattan. Imagínense el trabajal que hicieron. Los trabajos se hicieron fuera de horario y tuvieron un costo total de $8 millones en ese momento, para lo que en 2016 fueron unos $30 millones más o menos. Entonces, lo que nos está queriendo decir este ejercicio es precisamente de que nos debemos de centrar, debemos de darle la importancia que le corresponde al diseño, no solamente a un nivel estético, sino a la parte estructural de cómo nos puede afectar eventualmente después de la construcción y de la entrega, cuáles son los costos de mantenimiento que se van a generar por no tener un diseño que realmente cuide al habitante. Entonces, nosotros recomendamos que para que esto no suceda o no vuelva a suceder, aconsejamos siempre leer las notas y los detalles de los planos, obviamente hacer sus diseños esquemáticos y contar con las diferentes etapas de diseño. Siempre voy a recomendar yo el diseño de construcción, pero como la construcción es paulatina también y el proyecto va a ser paulatino, pues vayan utilizando las diferentes etapas de diseño en preconstrucción para que esto no nos genere un mayor costo o un sobrecosto durante la ejecución del proyecto o posterior a la entrega del proyecto, como fue en el caso del Lexington Avenue. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? A nivel de Ad Control, el ERP especialmente diseñado para la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario va a poder desempeñar un papel clave para poder apoyar los conceptos y objetivos de este curso. Y sobre todo el control de sus proyectos. En el caso, por ejemplo, de la parte de diseño o el apoyo en la gestión del ciclo de vida del proyecto, Ad Control va a centralizar la información desde la etapa inicial del diseño conceptual hasta la entrega del proyecto, lo que facilita el seguimiento de cada etapa. Vamos a poder documentar el progreso de cada etapa del proyecto, conceptual, esquemático, desarrollo, construcción, asegurando que los cambios estén bien registrados y el impacto sea medido gracias a su gestión documental. También tenemos lo que es la gestión financiera dentro de Ad Control. Los módulos financieros del ERP van a integrar las herramientas para la planificación de los costos, los presupuestos y el control de los gastos en tiempo real. Por ejemplo, al ajustar los costos de un proyecto con índices, el Ad Control va a calcular automáticamente cuáles son las variaciones y va a actualizar los presupuestos que están asociados a estos. En tercer lugar, vamos a poder tener mayor precisión en la medición y en el cómputo de las cantidades, ya que Ad Control va a integrar las métricas de las bases de datos de los proyectos anteriores, van a poder tener un catálogo de conceptos y un catálogo de insumos centralizado que nos va a poder ayudar a tener mayor precisión y medición de las cantidades de los materiales que yo voy a estar utilizando. Y finalmente, control en las órdenes de cambio. Vamos a tener lo que es, vamos a gestionar las órdenes de cambio, que son las que se generan en la última etapa, documentando y llevando el control para poder hacer aprobadas en lo que es costo y cuál va a ser el impacto en el plazo
de cada una de estas órdenes de cambio. También tenemos lo que es la colaboración y la comunicación. AdControl integra y comunica entre todos los actores del proyecto, como son, por ejemplo, los diseñadores, los contratistas, los gerentes del proyecto, incluso la parte financiera, cómo van a comunicar y va a trabajar sobre una misma fuente de información y vamos a estar homologados a nivel de comunicación. Y también lo que es, por supuesto, la parte de análisis de información para la toma de decisiones. AdControl en tiempo real nos va a decir la información sobre los costos que llevamos ejercido, nos va a alertar sobre posibles sobrecostos o sobre riesgos en la parte de los tiempos. Entonces, siempre nos vamos a apoyar en AdControl. ERP, el software especialmente diseñado para la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Contamos con más de 10,000 usuarios en 7 países de Latinoamérica. Te invitamos a que visites nuestra página web en adcontrolerp.com. Nos vemos en el próximo clase.